Alabado Dios. Sí, Señor, te alabamos, Padre. Glorificamos tu nombre. Gloria a ti, Dios. Alabado sea tu nombre. Gloria a ti, Padre. Bendito eres, mi Dios. Gloria a ti, Padre eterno. Bendito Dios. Sí, Padre celestial. Oh, Padre, solo en ti tenemos sanidad. Gloria a ti, mi Dios. Bendito eres. Alabado Dios. Te alabamos, Padre. Sí, Señor. Cristo nuestro Rey. Sí, Señor. En ti, Padre. Adoramos tu nombre, mi Dios. Todo caerá ante ti, mi Dios. Oh, Padre, gracias. Alabamos tu nombre, mi Dios. Tú eres nuestro Señor. Sí, Padre eterno. En ti tenemos toda salvación, mi Dios. Gracias, Padre. Bendito eres. Alabado eres, mi Dios. Bendito eres, mi Dios. Alabamos nuestro nombre, mi Dios. Gracias. Gracias, Padre. Bendito eres, Padre eterno. Gloria a ti. Bendiciones, Judy. Dios te bendiga. Bendito eres, mi Dios. Te adoramos. Oh, Padre eterno, no hay otro nombre dado a los hombres. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti. Gracias, Señor. Pastor Río, gloria a su nombre. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, sí, Señor. Gloria, Padre eterno. Te adoramos, Padre. Te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. Qué bueno que están con nosotros estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey, la cual es pastoreada por nuestro senior pastor, doctor Víctor Río. ¡Wow! ¡Qué bueno poder estar! Creo que este es el último miércoles ya del año. El próximo año, gloria, gloria, gloria a Dios. ¡Qué bueno! Claro que sí. Es el último miércoles de este año y Dios nos permite poder estar aquí, poder hacer este estudio bíblico, preparando y con expectativa con las grandes cosas que el Señor nos tiene en el próximo año. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Gloria, gloria a Dios. Muchas cosas han cambiado de hace 2 semanas para acá, pero no se pierda el próximo viernes el culto online
que va a tener el Metoncino Pastor, el Pastor Río. Voy a estar como asistente. Vamos a estar juntos virtualmente, todo por Facebook Live. Vamos a tener una vigilia de las 11 de la noche hasta las 12. Hay un programa diseñado para poder, cada uno en sus casas, poder despedir el año conectado con la palabra y recibiendo el nuevo año así mismo, de la mano de Dios. Es decir, vamos a pasar de este año al otro agarrado de la mano de Dios, que son las manos más importantes que tenemos que tener siempre cerca. Así que no deje de estar pendiente, comparta, puede llamar y ir buscando el link que el pastor va a enviar para que muchos de ustedes puedan entrar si quieren dar testimonio, si quieren dar gracias al Señor. Va a haber un espacio, en los controles se ven todas las personas que están en línea queriendo entrar para esos testimonios. Cuando el pastor lo permita, pueden entrar y ser parte del programa el viernes a las 11 de la noche. Despedida de año. Han cambiado algunas cositas, ya todos lo saben, pero estén pendientes también a los anuncios en la prédica del domingo, que cada semana va a estar dando nuestro pastor, el doctor Víctor Río, actualizando cada momento cómo estamos con los cultos, qué vamos a hacer y cómo se va a hacer la dinámica. Por el momento, el estudio de hoy está poderoso. Esa canción la voy a poner al final también, va acorde con el estudio de hoy, que se llama Nuestra herencia en Cristo Jesús. En Cristo, Él es nuestro Rey, en Él está todo lo que tenemos, presente, pasado, presente y futuro, está en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Así que esté pendiente para el próximo viernes. El culto va a empezar a las 11 de la noche. Vamos a celebrar la Santa Cena. Prepare cada uno su vasito con su copa y su pan para poder celebrar la Santa Cena todos juntos. Vamos a estar celebrando también para empezar fuertemente ese año 22. Y yo creo que sí, el Señor no tiene cosas buenas del otro lado. El Señor tiene todo en control. No deje que el pánico lo achicopale. Vamos para adelante. El Señor es bueno. Él nos ama, Él nos protege. Estamos en sus manos y estamos en las mejores manos que podemos estar, en la mano del Señor. Chachi, te bendigo. Bendiciones a ti y tu familia. Voy a orar ahorita por tu cuñado. Alabado sea el Señor. Empezando, Juliana todavía se está recuperando de la garganta. Está bien, gracias a Dios, pero todavía está un poquito débil de garganta y no puede adorar. Está por allá atrás asistiéndome con los controles. Mercedes Coto de Santo Domingo, te bendigo. Bendición a ti, a la familia Escoto de San Pedro, en toda parte del mundo donde se encuentran. El tema de hoy en el estudio bíblico que tenemos es nuestra herencia en Cristo Jesús. El verso bíblico que vamos a estar tomando para el día de hoy se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 1, verso 11. Quiero que vean este estudio como una declaración de las cosas que muchas veces, cuando estamos fuera de los caminos del Señor, cuando estamos fuera de la mano del Eterno, ponemos las herencias y los valores de herencia en el lugar equivocado. Cuando yo estaba leyendo esto, me acordé que tuve la oportunidad de hace 2 años atrás traer una disertación para unos 300 pastores en una fiesta de gala aquí en Patterson. Y el tema que el Señor puso en mí fue este mismo, nuestra herencia. Porque en el mundo que no está Cristo, que no está Dios, la herencia la pone en otro lugar. Y vamos a ver qué importante es entender que nuestra herencia está en Cristo Jesús. Y cuando nosotros valoramos, abrazamos eso, lo podemos transmitir tanto a los hermanos de la fe como a los que no conocen al Señor. Y muchas veces, como dice Pablo, el atleta corre y corre por una corona que perece, que se marchita. Y nosotros cuando caminamos en la fe, por eso cuando Pablo antes de ser llevado a morir, dijo, he caminado la buena batalla, he corrido, me espera la corona, una corona que no perece, una corona que no expira, que nadie te puede robar, que no se puede marchitar, y es la corona que nos da el Señor. Esa es una herencia y una promesa que tenemos en el Señor, y vamos a poder hablar, estudiar sobre la importancia que nuestra herencia está en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, verso 11, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues
fuimos predestinados según el plan, oigan bien, de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En Cristo Jesús, en la vida de Jesucristo, nosotros fuimos hechos herederos. Fuimos puestos ahí también al lado de Él, predestinados por el Hacedor, por nuestro Padre Celestial, el cual hace todas las cosas conforme a unos designios que van con su voluntad. Y déjame decirte, si alguien te ha dicho, no lo tome como una muletilla, que si está en los caminos del Señor, es porque el Señor tiene un plan y un propósito contigo, créelo. Porque esos son los propósitos de predestinación de Dios. Dios tiene un plan y un propósito para ti y para mí. Y si hay alguien que me está escuchando que todavía no está en los caminos del Señor, déjame decirte que para ti también hay un propósito de parte de Dios por lo cual fuiste creado. Y en ese plan de predestinación hecho por el eterno Dios, nosotros fuimos hechos con heredero junto con Cristo. Un verso poderoso, muy conocido, y yo sé que ustedes lo dominan a la perfección. En Cristo también fuimos hechos herederos, fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Poderosísimo esa introducción y un verso para que podamos entender y entrar. El autor del estudio nos pone en una forma magistral en la introducción y comienza hablando de lo que conocemos terrenalmente los humanos. Una herencia es el legado patrimonial de una persona deja cuando muere, al morir. La suma de todos los bienes de la persona adquiridos mientras vivía pasarán a ser herencia de los beneficiarios de la misma cuando ésta muere. Es algo rutinario. Es algo prácticamente como dice la computadora por default. Está hecho por procedencia. Entonces, todo lo que es herencia es todos los bienes adquiridos, todos los activos que no son deuda, todos los bienes adquiridos que tú puedes transmitirle a un heredero que solamente puede tomar posesión de esos bienes cuando la persona deja de tener vida, cuando muere el dueño de todo ese trabajo y de todos esos bienes materiales que ha adquirido aquí en la tierra. Qué interesante. El documento es escrito con la voluntad del testamentario que va a distribuir los bienes. Esto se le llama un testamento. Todo esto viene escrito para poder distribuir esos bienes a los beneficiarios y dándole validez solamente cuando esa persona muere. Es decir, la persona lo escribe en vida, en un estado consciente, en un estado normal de dominio, de juicio propio, y escribe cómo va a distribuir todos sus bienes a lo largo de su vida, y lo va a escribir, aunque lo escriba y aunque la persona sepa que se escribió algo a favor de él, no puede tomar posesión, porque solamente puede tomar posesión cuando el autor y el dueño de esos bienes en vida muere. Es en ese momento que ese testamento se convierte en validez para poder adquirirlo. En ese caso, el testamento es válido y los bienes pasan legalmente a los herederos que hayan sido nombrados en este papel y reciben todos estos bienes, aunque no hayan trabajado, aunque no hayan pagado nada para adquirirlo. Es un regalo de buena voluntad del dueño de todos esos bienes. Entonces, y lo que pasamos, un ejemplo, a recibir esos beneficios adquiridos y esos bienes, no hemos trabajado por ellos, no hemos hecho nada, pero solamente porque el dueño quiso y tuvo la buena voluntad de darme todos esos bienes. En algunas ocasiones son herencia por lazo sanguíneo. Pero incluso la herencia de lazo sanguíneo, tú puedes quedar fuera si el dueño de esos bienes estipula quién se lo va a dejar. Muchas veces no tiene que ser una persona que tenga lazo sanguíneo. Solamente depende de que él quiere, bajo su buena voluntad y su sano juicio, beneficiar a esos seres humanos con esos bienes adquiridos, por lo cual él trabajó y él pagó. Y el que lo va a recibir no hizo nada, no aportó nada, solamente recibir los beneficios que le dejó el testamentario. Muy importante. Hay hoy en los Estados Unidos más
Oigan esta cantidad de 33 mil millones de dólares en herencia que han sido reclamados por personas que ignoraban que eran herederos de esos beneficios. Muchos de ellos por póliza de seguro o cuenta bancaria. Imagínense 33 mil millones de dólares que en un momento en los Estados Unidos han sido reclamados por personas que no sabían, oigan bien, que desconocían que tenían esa porción de herencia, de dinero, o en seguro o en cuenta bancaria, porque alguien antes de morir quiso dejarle esa herencia para que le fuera bien por toda la vida. Qué interesante. Algo así sucede en lo espiritual con la herencia y los beneficios que Cristo compró por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¡Wow! Poderoso. Si vamos a poner todo esto en el plano espiritual, que es donde tenemos que ponerlo y donde está la validez, Cristo hizo eso mismo por ti y por mí. Tú que me estás escuchando, si eres salvo, gloria a Dios. Si todavía no lo eres, también lo hizo por ti. Cristo en la cruz del Calvario puso una herencia, puso un testamento a tu favor, tuyo y mío, que todo aquel que crea en Él va a poder recibir esa herencia. En ese momento nos hacemos beneficiarios de ese testamento. Pero la única forma que podíamos recibirlo era si Él iba a la cruz del Calvario para poder pagar por tus pecados y por los míos. Y es en ese momento que la paga de Cristo me hace heredero a mí de una gracia inmerecida y perdón de mis pecados. Porque Él en la cruz hizo todo lo que tenía que hacer para que tú y yo podamos recibir la herencia en Cristo Jesús. Algo que es eterno, que es permanente, que no expira, que no caduca, que nadie te puede robar, que nadie te puede quitar. Porque solamente la podemos recibir de la mano de Cristo, la persona que lo recibe. Tú y yo, mis padres no lo pueden hacer por mí, yo no lo puedo hacer por mis hijos. Para yo ser heredero de lo que Cristo dejó en la cruz, yo tengo que recibirlo. Para mis hijos ser herederos de lo que Él dejó en la cruz, ellos tienen que recibirlo. Algo similar sucede en lo espiritual con la herencia de los beneficios que Cristo compró por ti y por mí en la cruz del Calvario. Majestuosa la introducción del autor y podemos empezar rápidamente. Ustedes saben la dinámica, cuál es el grupo de estudio cuando ustedes se reúnan. Supe que muchos grupos de estudio la semana pasada se reunieron a orar. Gloria a Dios por esa oración muy necesaria. Es momento de estar intercediendo los unos por los otros. Pero como está en su grupo de estudio estudiando este tema, en el primer punto se va a encontrar con esta pregunta que dice: ¿qué pasa cuando Cristo murió en la cruz? Según el libro de los Hebreos, capítulo 9, los versos 15 al 17. Y ustedes leyendo qué fue lo que pasó, según este verso, van a poder discutir junto con su maestro, interpelar las diferentes opiniones e interpretación del verso. Y así dan el inicio al estudio bíblico de los grupos pequeños. El libro de los Hebreos, capítulo 9, versos 15 y 17 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para los que, llamados a recibir la herencia eterna, puedan, ahora que Él ha muerto, para libertarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto. ¿Cuál pacto? Ese pacto que viene a darnos una herencia en la eternidad, para poder liberarte a ti y a mí de los pecados que cometimos en el viejo pacto de la ley. Cuando vivíamos en ese pacto de la humanidad de la ley, los pecados que se cometieron en ese pacto vienen a ser limpiados mediante el pacto de la sangre de Cristo en la cruz. Empieza diciendo el libro de los Hebreos 9, el verso 15, por eso Cristo es el mediador, el único que puede pagar para dejarnos ese testamento a ti y a mí del pecado cometido en el antiguo pacto, que fue el pacto de la ley. En el caso de un testamento es necesario constantemente que muera el testamentario. Cuando hay un testamento, como dijimos al principio, algo estipulado, que cuando yo muera van a recibir los beneficios. Las personas que yo estoy poniendo aquí, esas personas
solamente puede recibir esos beneficios cuando el testamentario muera. Mientras esté en vida, no podemos recibir los beneficios. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testamentador muere y no es válido mientras tenga vida. Poderosamente el Eterno, el Padre Eterno, tenía todo conformado con un propósito de que Jesucristo viniera a esta tierra, produjera el Evangelio para que nosotros pudiéramos recibir esa palabra y luego de Él vencer la muerte en la cruz del Calvario, tú y yo pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y recibir la herencia que era la vida eterna. Pero solamente eso puede ser posible si Cristo en la cruz ponía su vida, la cual tomó nuevamente para ir a morar al Padre, a interceder por ti y por mí. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario según el verso de Hebreos 9, capítulo 9, los versos 15 y 16? ¿Qué pasó? Que con la muerte de Cristo, tú y yo podemos obtener el perdón de los pecados, que fue lo que vivimos en el viejo pacto de la ley. Porque la ley tú y yo no podíamos cumplirla. Solamente Cristo pudo venir a cumplirla. Y en Él se cumplió la ley y las profecías que se habían dicho antes de que Él llegara. Bien, y nosotros recibir mediante la absolución del testamento que Él nos deja y recibirlo a Él como nuestro Salvador, recibir la vida eterna. Dice el autor abajo, como un comentario, Jesús murió como un hombre rico que deja una gran fortuna para ti y para mí. Murió como el hombre más rico del mundo y que dejó una fortuna para toda la humanidad. Dejó todas las riquezas donde sus hijos iban a buscar lo que necesitaban para una vida hacia la eternidad. Bien, que dice, aunque nosotros obtuvimos la maldición de la ley por el pecado, como dije al principio, la ley, nosotros adquirimos el pecado en el pacto de la ley porque vivíamos apartados del Señor, éramos enemigos porque éramos desobedientes y siendo desobedientes por la simiente de maldad que habitaba en ti y en mí, ahí en ese momento estábamos muertos en el pecado. Él, con su obediencia, a lo que no fuimos tú y yo, no fuimos obedientes y pecamos. Ahora, Jesús, con su obediencia, obtuvo la bendición para más de 7,000 promesas que hay en el pacto. Oye lo lindo de todo eso. Jesucristo, obedeciendo al Padre y siendo obediente hasta la muerte, una muerte de cruz, y poniendo su vida por ti y por mí. En ese momento tú y yo recibimos 7,000 promesas que hay en el antiguo pacto. Todas esas promesas son herencia en Él. Es poderoso. Nosotros no hicimos nada. Es como esta persona que en Estados Unidos reciben esta riqueza, que no sabían que había alguien que ya le había dejado una herencia tan y tan grande que a partir de que la obtuviera ya no necesitarían nada más para poder vivir en la eternidad, porque el testamentario fue dejado a favor de ellos y mío. 7,000 promesas contenidas en el antiguo pacto. Bendición, sanidad, protección, vida abundante, victoria, eternidad y muchas más que adquirimos con la fidelidad y apego a los mandamientos de Dios. Esas son algunas de las cositas. De las 7,000, solamente te voy a decir, y con esa me basta, yo no sé tú. Bendición de parte de Dios, sanidad de parte de Dios, muy necesitada en estos momentos, protección de parte de Dios, también vida abundante. La vida en Cristo es abundante. Mira, déjame decirte que los más ricos de este mundo, si no tienen a Cristo, no tienen vida abundante, porque su riqueza no le llena el vacío que hay en su corazón. Ahora, lo que tenemos a Cristo, aunque no tengamos esos millones, tenemos vida abundante, porque cuando Él llega, Él llena todo el vacío del corazón del hombre. Victoria tenemos contra el pecado, contra la maldad. Eternidad, porque tenemos una vida que es eterna y su palabra en nosotros, la cual es eterna y no va a morir, vivifica nuestras vidas. Y muchas más cosas que adquirimos con la fidelidad cuando tú y yo nos apegamos a sus mandamientos. Poderosísimo poder recibir todas estas bendiciones de parte de Dios. La enorme riqueza
de la gracia de Dios que Jesús obtuvo en la vida por sus méritos. Oigan bien esta parte, esas riquezas obtenidas por los méritos de Jesús, no tuyo y mío, los méritos de la vida de Jesús. Y Él no deja eso como una herencia que solamente se le deja a los hijos. Porque Él, como hijo de Dios, es el hijo mayor. Cuando tú y yo lo aceptamos como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos del Padre. Antes éramos criaturas, ahora somos hijos del Eterno. Y Él, como nuestro hermano mayor, junto con Él, nosotros recibimos esas herencias que tenemos como hijos. Esto es poderoso, es precioso poder asimilar esto. Nosotros vamos a recibir los méritos de Cristo por la obediencia con su Padre. Y toda la herencia que hay en Él, dice el Padre, todo se lo ha dado el Hijo. Y el Hijo todo nos lo ha dado a nosotros. ¡Wow! Poderoso. Es decir, que creer en Él nos hace merecedor de tener todo lo que el Señor nos da como nuestro Salvador. Creyendo en Jesucristo nos hace a ti y a mí merecedor de recibir todo lo que nuestro Señor recibió del Padre cuando se lo dio como hijo y nos lo da a nosotros como hermano. Wow, poderosísimo. Esa es la pregunta número 1. Luego en su grupo ustedes pueden empezar a discutir, lo pueden desglosar con más calma, poco a poco. El director, el maestro de su grupo también puede tener recursos a la mano para poder disertarlo más ampliamente y ustedes opinar. El segundo punto, ¿qué dice el libro de los Efesios, capítulo 1, verso 11, que es el verso de arriba, para recordar qué es lo que vamos a obtener cuando estamos en Cristo Jesús? ¿Qué obtenemos nosotros? Vamos a obtener en el Jesucristo, voy a buscarlo rápidamente, se me fue aquí, ok, me está frisando, uy. Here we go, ya volvió. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 11, dice que en Cristo fuimos hechos herederos. ¿Qué obtenemos según el libro de los Efesios, capítulo 1, verso 11? Vamos a obtener la herencia a través de Jesucristo. No es por lo que tú y yo vamos a hacer, no es por lo que tú y yo decimos o hemos creído, es por lo que hizo Cristo. Nos convertimos en herederos por la obra de Cristo en la cruz, que vino como enviado del Padre a reconciliar lo que se había perdido con nuestro Padre Celestial, que éramos tú y yo. Mediante esa reconciliación obtenemos la herencia primaria de la vida eterna y muchas otras cosas más que más adelante vamos a ver que empezamos a vivirla aquí en la tierra. Perdón, ¿qué nos dice el autor? Esto significa que estando en Cristo, todos aquellos que hemos recibido y permanecemos en Él, si nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, estamos en Cristo, en su posición, y hemos declarado que Él es el Hijo de Dios, Él nos hace heredero juntamente con Cristo. Si todo lo que tiene el Padre se lo dio al Hijo como herencia, nosotros juntamente con Cristo recibimos todas esas herencias. Por eso dice la palabra que nosotros vamos a juzgar los ángeles. Porque lo que te recibimos es mayor que la porción que recibieron ellos en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estamos y hemos recibido y permanecemos en Cristo como creyentes, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, vamos a recibir toda la herencia que tiene el Padre dada al Hijo en Cristo Jesús. Cada vez que en la Biblia encuentren una frase que dice en Cristo o en Él, se refiere a ti y a mí y podemos reclamar esa herencia como nuestra. Pero recuerde que primero tenemos que vivir verdaderamente en Cristo. Primeramente tenemos que estar nuestra vida en el Señor. Cuando decimos de labios que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, no se puede quedar en las palabras, tiene que ir a las acciones. Y con nuestras acciones vamos a poder demostrar que el viejo hombre murió y que ahora vive Cristo en ti y en mí. Y mediante Él en nosotros podemos caminar mediante su misericordia y la guía del Espíritu Santo en Cristo o en Él. Por eso cuando leamos en la Biblia cualquiera de esas frases,
en Cristo o en Él se refiere a ti y a mí, siempre y cuando estamos viviendo, permaneciendo, perseverando en obediencia al Señor. Ese es el segundo punto. En el tercer punto vamos a ver cómo dice, cómo son todas las promesas de Dios para los que están en Cristo. Hablamos arriba, estando en Cristo, para los que están en Cristo, según el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20. ¿Cómo son estas promesas? ¿Cómo tú y yo empezamos a darle forma a esas promesas? Vamos a leerla. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20, nos dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, no en ti y en mí, en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Si el Señor me dice que en Jesucristo yo tengo la salvación, yo digo sí y amén. Nada más. Porque el Señor me puso como promesa que es por Cristo. Y cada vez que podamos ver que toda la promesa que hizo Dios a través de su Hijo son por medio de Él, nosotros decimos sí. Y para recibirlo y decir todo está hecho, lo aceptamos, decimos amén para la gloria de nuestro Padre Celestial. No depende de ti y de mí, como bien nuestro señor pastor dice muchas veces, y yo lo voy a repetir. La única aportación tuya y mía en esta ecuación fue el pecado. Tú y yo lo que aportamos es pecado. Luego de ahí, todo lo que recibimos y todo lo que tenemos y todo lo que vamos a vivir es en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. De la mano de Él y de todo lo que Él hizo ese día en la cruz del Calvario, empieza todo lo que tú y yo vivimos. Porque lo primero que tenemos que hacer es creer. Hermano, con creer nada más logramos y recibimos todas las promesas que hay en la Biblia. Si no tenemos oportunidad de perseverar y vivir en Él, y después de creer en Jesucristo nos llega la muerte, recibimos todas las promesas, igual que el que trabajó toda la jornada en la viña. Si yo trabajé solamente 2 segundos en Cristo Jesús, recibo la misma paga, la misma promesa, porque Él nos da lo mismo y nos promete lo mismo a todos. El que dura todas las 24 horas trabajando, como el que dura 1 segundo de haber recibido a Cristo como su Salvador, y en ese momento, en ese segundo, recibe todas las promesas que hay en la palabra de Dios en Cristo Jesús. Si tenemos la oportunidad de caminar la jornada completa, vivimos en victoria, pero tenemos las promesas que cuando partamos vamos a recibir esa herencia y muchos beneficios son aquí. Vamos a hablar de eso ya mismo. El autor tiene un comentario aquí en esta tercera pregunta que dice, fuera de Cristo no tenemos nada. Lo sabemos. Fuera de nuestro Padre Celestial no hay nada y de nuestro Salvador. Solamente oscuridad, maldición, condenación y el infierno. En nosotros no hay salvación ni riqueza. Dicen ustedes, me voy a incluir. En nosotros no hay salvación ni riqueza. Pero en Cristo la cosa cambia. Somos perdonados, somos reconciliados con Dios, somos perdonados por el pecado y restaurados, somos hechos hijos herederos de todas las promesas. Dios es y será fiel con el sí y amén. Alabado sea el Señor. Lo leí muy rápido, ¿verdad? Eso es muy bueno. Oigan bien, en Cristo, fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo lo que tenemos maldición, condenación y el infierno para la eternidad. Porque hay un infierno que va a ser eterno. Bien, la gente está confundida, cree que el infierno va a ser pasajero. El que se pierda va a ir perdido a la eternidad, donde va a haber dolor y crujir de dientes. Pero la salvación es la respuesta y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ahí todo cambia. Los pecadores somos perdonados, somos reconciliados con Dios, somos restaurados y somos hechos hijos herederos de todas las promesas que hay en el Señor. Gloria a Dios. Termina el autor diciendo ahí es sí y amén y gloria a ser Señor. Eso es lo que sucede cuando nosotros somos parte de las promesas. Él nos saca de la condenación, nos saca de la maldición, nos aleja del infierno y nos trae a la vida eterna en Cristo Jesús.
Primero somos perdonados por el pecado que habitaba y reinaba en tu vida y en la mía. Luego nos da restauración y nos reconcilia con nuestro Padre eterno. Nos trae de nuevo a los brazos del Señor. Nos hace coherederos, haciéndonos hijos, igual que Cristo. Y las promesas de Dios se cumplen en ti y en mí con un sí y amén. Gloria al Padre eterno. En el punto número 4 tenemos otra pregunta poderosísima. ¿Cómo esta herencia, cómo puede ser esta herencia según el libro de Primera de Pedro, capítulo 13, verso 4? ¿Cómo aquilatamos? ¿Cómo tú y yo podemos empezar a medir? Si usted estudia las herencias, incluso si tú pones ahí, bueno, me lo pueden pedir y yo se lo envío. Hay un estudio solamente que habla de las herencias que tenemos en la Biblia por ser creyente. Herencias y promesas. Así se llama, o promesas y herencia en la Biblia por ser creyente. Va a poder, pero aquí tenemos un punto para poder ir tomándome la mano y poder saborearlo. Donde dice en 1 de Pedro, capítulo 13, verso 4, en la nueva versión internacional, que es la que estoy leyendo el día de hoy, dice, alabanza a Dios por una esperanza viva. Alabanza a Dios por una esperanza viva. Y empieza diciendo en el verso 3, es del 3 al 4, no el 13, perdón, son los versos del 3 al 4. Primera de Pedro, disculpen, los versos de 3 al 4, dije verso 13, no, son los versos del 3 al 4. Dice, alabado sea Padre nuestro que está en los cielos, por su gran misericordia que nos has hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Voy a volver para atrás porque quiero terminar. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada. Tal herencia está reservada en los cielos para nosotros. Dice para ustedes. Voy a volver arriba a ese verso 3. Primero alabando al Padre, reconociendo, dando gracias de quién es que nos da todo esto. Pero rápidamente viene que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos recibir como misericordia, algo que no debíamos recibir como misericordia, que hemos nacido de nuevo. ¡Wow! Hemos nacido de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, porque la primera evidencia de que tú y yo vamos a ser levantados del ataúd de los muertos cuando partamos de aquí es que Jesucristo fue levantado. Y como evidencia de la resurrección de Cristo, tú y yo tenemos la certeza de que vamos a resucitar, porque si fuimos clavados en la cruz junto con Él, vamos a resucitar junto con Él igual como Él lo hizo. Y mediante esa resurrección en Jesucristo vamos a tener una nueva vida y una esperanza de vida y vida abundante. Eso empieza aquí, hermano. Esa vida abundante empieza aquí y luego continúa en la eternidad. Cuando comenzamos a vivir con Cristo, no es que dejamos de tener problemas, no es que no dejamos de vivir situaciones que se viven en esta tierra, pero se viven diferentes porque está Cristo en el asunto, está nuestro Señor y todo es diferente para lo que tenemos a nuestro Salvador de nuestro lado. Créanlo que es diferente. Y de ahí empieza esa vida abundante y esa esperanza de una vida plena. Dice, recibimos una herencia que nadie nos puede tocar. Una herencia que no se va a corromper, que no se va a dañar, que no se va a enmudecer, que no va a tomar limo, no va a expirar, no va a mal oler. Es una herencia incorruptible. Es una herencia que no se marchita. Es una herencia pura y abundante en Cristo Jesús. Tal herencia está reservada solamente para ti y para mí si tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Poderosísimo. Este verso se encuentra en el 1 de Pedro, capítulo 1, los versos 3 y 4. El autor nos dice, la herencia en Cristo, una herencia eterna y perdurable. ¿Por qué perdurable? Le dije al principio que tuve la oportunidad de predicarle a unos 300 pastores en una gala en el Branston y hablarles cuál era nuestra herencia.
Y ahí pude presentar un estudio que en los Estados Unidos, oigan bien, el 74% de las personas que reciben herencia monetaria la gastan en los primeros 14 años de haber recibido esa herencia. El 74% de las personas que reciben una herencia de un familiar en la tierra monetaria, aquí no hay nada espiritual, dinero, banco, casa, bienes, empresa, algo monetario, el 74% de ellos gasta toda esa fortuna en los primeros 14 años. Quiere decir que hay personas que lo pueden gastar en un mes y el que ha durado más ha durado 14 años. Es decir, la herencia que recibió aquí en la tierra monetaria, dejado por un familiar, por un ser querido, por un amigo, por quien sea, esa herencia no es permanente. El autor nos dice aquí que en Cristo Jesús, la herencia en Cristo es eterna, es permanente. Es reservada en los cielos para ti y para mí, donde nadie te la puede quitar, donde nadie te la va a gastar, y solamente tú y yo la vamos a disfrutar como hijos. Esto no quiere decir que no podamos disponer de ella ahora mismo, lo que le dije hace un ratito. Simplemente nos dice que está reservada, esperándonos para ser reclamada. Pero tú empiezas a gozar de esos beneficios desde aquí. Desde aquí. De hecho, la mayoría de esa herencia es para hoy, porque en los cielos simplemente no la vamos a necesitar. Y vamos a hablar qué parte de esa herencia estamos recibiendo aquí hoy en día. Oye, esta parte, agárrate. Déjame tomar agua, esto está bueno. La herencia, parte de ella, la vamos a recibir aquí, porque en el cielo no la vamos a necesitar. Allá vamos a tener otra parte de esa herencia. Pero una buena parte de esa herencia la empezamos a vivir aquí, tú y yo. Una de ellas, el perdón, herencia de Jesucristo, perdón de nuestros pecados. Sanidad, nos sana de enfermedades, nos restaura. En estos 2 años hemos visto cuántas personas curadas de cáncer, cuántas personas declarar libertad de cualquier enfermedad, de pulmón, de operación. Hemos sido testigos de que Dios salva y Dios restaura. Herencia de sus hijos. Restauración, tú y yo fuimos restaurados cuando nos sacó del pecado que estaba reinando en nuestras vidas para traernos a vivir una vida dependiendo de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Victoria, tenemos victoria cada día que vencemos el mal. Esto es un día a la vez. Si hoy vencimos el pecado, si hoy nos mantuvimos agarrados del Eterno y vencimos la muerte mediante el pecado que reinaba en ti y en mí, hoy obtuvimos la victoria. Un día a la vez. Hoy no pecamos ni contra Dios ni contra los hombres. Hoy nos mantuvimos dependiendo. Hoy no pecamos ni de hecho, ni de mirada, ni de palabra, ni de acción. Gloria a Dios. Tuvimos victoria. Una herencia aquí en la tierra. Sobre todos los pecados. Sanidad sobre las enfermedades. Dominio sobre la tentación del maligno. Dice la palabra, resistir al diablo y huirá. Esas son herencias que tenemos cuando podemos resistir esas tentaciones. Tenemos autoridad para poder llevar la palabra y llevar el evangelio. Todas esas herencias las vamos a recibir y las vamos a disfrutar aquí. Y muchas más que podemos hacer y recibir aquí en la tierra. Porque cuando estemos en el cielo en la eternidad, no las vamos a necesitar. Entonces, desde aquí comenzamos a gozar y a recibir algo que no es porque tú y yo hicimos algo. No es porque lo que nosotros logramos hacer podemos recibir esta recompensa. No, esto solamente se puede recibir porque Cristo en la cruz pagó por ti y por mí. Perdón, sanidad, restauración, victoria sobre el pecado, victoria sobre la enfermedad, dominio sobre la tentación del enemigo. Cuando tú vences la tentación, te voy a explicar. Cuando algo que tú sabes que no le agrada a Dios y te lo están poniendo fácil para que tú lo hagas, o viene alguien y te lo propone, o viene la circunstancia y tú lo ves, y tú decides no lo voy a hacer porque a Dios no le agrada y eso es pecado y va en contra de lo que el Señor me manda. En ese momento venciste la tentación del enemigo. Es una victoria, una herencia que sostiene aquí en la tierra. Protección, autoridad para poder defendernos sobre el malo. La autoridad que tenemos para dejarlo y declarar con esta boca mediante la oración y protección que el Señor está con nosotros. La autoridad y victoria. Todas estas cosas las vamos a utilizar aquí en la tierra porque en el cielo no son necesarios. Aquí ahora estamos en este cuerpo y en este cuerpo necesitamos esas herencias que solamente nos las deja Cristo Jesús.
Cuando el Señor dijo una de las promesas más lindas de herencia, dice, en el mundo van a tener muchas aflicciones. Él no te dijo que tú no ibas a tener problemas, que yo no iba a tener problemas. Me dijo que sí, que yo iba a tener muchas aflicciones. Pero me dijo, confiar en mí, me está prometiendo una herencia porque yo he vencido al mundo. Entonces, esas herencias las vamos a recibir de Él para este tiempo, para este cuerpo, para este momento. Y son necesarias que nos empoderemos en ellas, pero era únicamente mediante el acto de la cruz de Cristo. Y como hemos proclamado con nuestros labios, que hemos creído con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que murió en la cruz por ti y por mí, entonces somos merecedores de recibir perdón, sanidad, restauración, victoria sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la tentación del enemigo, protección, autoridad para proclamar y recibir todos esos beneficios en este cuerpo, porque como estemos en el cielo, no lo vamos a necesitar. Dios es bueno, poderosísimo. Punto número 5. Nos dice, según el libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 12, ¿cómo tomamos hoy nuestra herencia en Cristo Jesús? Seguimos en el hoy. Porque muchas personas se pueden poner ansiosos, pero Julio, ven acá y todo va a ser para cuando yo vaya para allá arriba, cuando me muera. ¿Y qué hay para ahora? No, hay bastante. Mire, la Biblia está llena de herencias que son tuyas y mías hoy. Lo que pasa es que muchas veces no nos enriquecemos de esa fuente inagotable que es la palabra de Dios. Estos versos son versos aislados que luego, si usted me pide el estudio, yo se lo voy a enviar. Usted puede sentarse a leer verso tras verso, hablando solamente de las promesas de la herencia que hay en Cristo para nosotros. Aquí no está hablando del libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 12. ¿Cómo vamos a tomar esa herencia en Cristo Jesús? Muy simple. Mira qué nos dice. No seamos perezosos, más bien emite y adquiera y fortalezca su fe y paciencia para recibir la heredad de las promesas. Mira cómo dice al principio, que no seamos perezosos. Tú quizás digas, pero yo trabajo, yo no soy perezoso en la obra. Aquí está hablando no solamente de lo que tú y yo vamos a hacer para adquirir un bien y pagar los gastos que tenemos para poder coexistir en la tierra. No tenemos que ser perezosos, tenemos que ser parte de la obra del Señor. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Tenemos que adquirir fe. Y la única forma de adquirir la fe es obrando, confiando en el Señor. Es la certeza de lo que yo espero, de lo que yo he creído, aunque no lo vea, lo sigo haciendo confiado en sus promesas. Cuando tú y yo fortalecemos la fe, cuando no somos perezosos, cuando somos parte de la obra del Evangelio, estamos poniendo a ejercitar lo que hemos creído mediante el paso de la acción. Y la fe viene acompañado de la paciencia, de no estar desesperado, que yo quiero. Hay una fe de microondas que la reprendemos, que no funciona así. Ay, yo oré por esto y lo quiero. Yo me acuerdo cuando la hija menor de nosotros tenía como 9 años, tenía una situación en la escuela y estaba en probatoria porque hizo algo indebido, peleó con una niña, algo así. Y ella me dijo, papi, ¿qué hago para que no me pase nada? Digo, ponte a orar. Ora. Y ella dice que oró y cuando fue a la escuela el otro día no pasó nada. Me dice, papi, yo oré y no pasó nada. Digo, tiene que seguir orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla. Ella, una niña de 9 años, entendía que si yo oro en la noche, mañana cuando llego a la escuela ya el problema está solucionado. Esa fe de microondas no es. La palabra me dice que no puedo ser perezoso y tengo que adquirir fortaleza en mi fe con paciencia para poder recibir la heredad y la promesa. En esa espera fortalecemos lo que hemos creído. En esa espera caminamos obediente, haciendo la voluntad del Padre en la obra del Eterno. No en tu obra, en la mía. En la obra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esa herencia? No siendo perezosos. ¿Cómo vamos a adquirir? Con fe. ¿Cómo vamos a crecer? Fortaleciendo nuestra fe. Mire, no hay una cosa más dañina para el creyente que la comodidad. Hay una cosa más traicionera que nos puede debilitar que la pereza. Ay, no, que lo haga otro.
otro hermanito lo hace. Ay, eso lo hace el pastor. Ay, no, eso lo hace el anciano. Cuando Dios te está poniendo en el corazón que eres tú que lo va a hacer. ¿Quién tú crees que te está inquietando? ¿Quién tú crees que te dio los dones? ¿Quién te dio los talentos? ¿Quién te puso el querer como el hacer en tu corazón? El Eterno. Pero si dejamos que la pereza llegue a nuestras vidas, si comenzamos a transferir, ay no, yo no voy a hacer esto hoy, que lo haga fulano. Me duele aquí, me duele acá, me duele acá. Mira, todo el tiempo va a haber algo que va a querer ser un obstáculo en tu vida y en la mía para que nosotros no caminemos en fe y no fortalezcamos esa fe y no seamos pacientes esperando ver en el tiempo de Dios, en el tiempo donde Él decide que es el mejor momento, el tiempo perfecto y exacto, no es el tuyo y el mío, es del Eterno. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo tomamos la herencia de Cristo? No siendo perezosos, fortaleciendo la fe, siendo paciente para poder recibir la heredad que hay en la promesa en Cristo Jesús. El autor nos pone aquí abajo que dice, rogando, implorando y ceñido es que nosotros podemos recibir la promesa de Cristo, que nos dio mediante su muerte en la cruz del Calvario. Rogando, implorando, tenemos que podemos llegar a recibir. Todo eso, cuando nosotros empezamos a ver esas promesas, muchas veces no confunda la quejabanza con ruego. Implorar y depender del Señor es confiar que las promesas de la oración es la promesa más grande. Él nos dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Como dijo Jesucristo, todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar. ¿Y cómo se hace eso? Rogando al Padre. Padre eterno que estás en los cielos, te pido en el nombre de Jesús. Te imploro. No con la quejabanza. No. La quejabanza no aplica. Hermano, orar y pedir en el nombre del Señor. Esas promesas el Padre ya nos las dio en Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros oigan bien, los mendigos, los que no son hijos de la casa, piden y ruegan por algo que no merecen. Esa es la ley de la vida. Cuando usted ve en la calle, hay alguien que viene a pedir algo, a pedir un bien, a rogar un bien que no le pertenece a un ser que no es familiar. En la mayoría de los casos está mendigando. Ahora, los hijos que son dueños de los bienes no hacen eso. Nosotros vamos en el nombre de Jesús. Y cuando yo voy a implorar, y cuando voy a orar, y cuando estoy suplicando, aunque mis palabras lleven súplica y ruego, es en el nombre de Jesús. Y ya yo voy como hijo a pedir esa recompensa. Y esos bienes que están en la casa de nuestro Padre Celestial, que solamente los hijos toman posesión de ellos. Simplemente vamos a tomar y a disfrutar de la gloria de Dios, lo que somos hijos. Y como hijo, Jesucristo nos dijo a ti y a mí que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Él, como hijo igual que Él, nos lo va a dar. Gloria a Dios. ¿Sabe para qué? Para que no pidamos y nos gloriemos por lo que nosotros podemos hacer. Para que tengamos que reconocer que cada vez que vamos al Padre, vamos en el nombre de Jesús. Para que podamos tener pendiente que cuando nosotros hacemos uso de recibir la herencia como hijo, no como mendigo, suplicando y rogando, vamos a orar y a pedir al Padre en el nombre de Jesús. Y ahí como hijo recibimos todo. Dice, no es que tú eres hijo, eso es tuyo. Entra y cógelo. Esa puerta está abierta y esa mesa está servida para que los hijos vengan a comer, tú y yo. Alabado sea el Señor. En primer lugar, debemos conocer lo que Dios ya ha concedido en Cristo Jesús, que tenemos en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, y luego debemos usar nuestra fe para creer que lo que Dios nos ha dado, lo tenemos. ¿Sabe qué persona que tú le hablas de la riqueza que tenemos en Cristo Jesús y no lo creen? Y algunos creyentes también. No han entendido que la riqueza que tenemos dada por Dios en Jesucristo va a depender de la fe. Va a depender de cuánta fe tú tienes en la palabra que hemos creído.
Dice, en primer lugar debemos conocer a Dios, conocerle a Dios. ¡Wow! Estar en Cristo Jesús. Cuando conocemos a Dios podemos entender que todo lo que tenemos y todo lo que el Padre nos dio está en Cristo, y eso solamente se cree por fe. Ciegamente, tú cierras los ojos y pones la mano: Padre, yo creo que todo lo que tú dices que está en Cristo es verdadero, y lo recibo. Aunque no lo vea, lo recibo. En su momento, en su tiempo, lo voy a tener. Eso es fe. Y si lo conozco, si conozco a mi Padre, puedo entender todo lo que tengo en el Hijo, porque ahora yo soy hijo por haber aceptado a Jesucristo, y puedo recibir y vivir disfrutando de las herencias que tengo en esas promesas que están en la palabra del Evangelio. ¿Dónde se encuentra eso? En la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Poderoso. Nos toca confesar que son nuestras. Nos toca dar gloria a Dios por la bendición que tenemos. No tenemos que esperar verlo con nuestros ojos físicos. Solamente lo tengo que creer. La fe, la obediencia y la humildad es el instrumento para poder recibir la herencia en Cristo Jesús. Poderoso. El autor del estudio terminó ahí magistralmente. Esa es la parte final del estudio de hoy, donde dice: nos toca confesar a ti y a mí, confesar con nuestra boca, creyendo con nuestro corazón la gloria de Dios y los beneficios que vienen de Dios, y lo vamos a recibir no porque no lo vemos, sino porque lo creemos. Porque no caminamos por vista, caminamos por fe. Y la fe y la obediencia, unido a la humildad, es el instrumento que tú y yo tenemos para recibir la herencia en Cristo Jesús. Padre amado. Wow, tremendo estudio. Nuestra herencia está en Cristo Jesús. Y como puse en la adoración al principio, este es el mejor momento para que la humanidad y nosotros los creyentes en primera fila pongamos y tomamos la herencia en Cristo Jesús. Primero, fortalecer nuestra fe. La sanidad está en Cristo Jesús. La victoria está en Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo necesitamos es una herencia dada en la cruz del Calvario mediante Cristo. Vamos a vivir recibiendo y viviendo una vida en victoria, no importando los tiempos ni los vientos, porque en el Señor tenemos la victoria, nuestro Salvador. Vamos a aumentar nuestra fe, vamos a ser obedientes, vamos a ser humildes y vamos a arrebatar la herencia que hay en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a entrar ahora al momento de acción de gracia. Vamos a dar gracias por las oraciones contestadas. Ana Justiniano dice: pide gracia y misericordia a Dios y el poder de la oración por su esposo Ramón, que ya recibió su tercera dosis y está todo bien. Pide oración y da gracias a Dios por su familia. Y también dice que los médicos han dicho que no, la enfermedad está controlada. Da gracias a Dios por la oración. Gloria a Dios. Dice: Dios es fiel. Eso dice Ana. Señor de Agustino de García. Dice: el Todopoderoso, y la oración que ha tenido por ellos. Dice que salió negativo del COVID y da gracias al Señor. Y lo pone así mismo. Da gracias a Jehová Rafa por ese diagnóstico de negativo. Gloria a Dios. También seguimos dando gracias a Dios. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Caunabo, quien fue ingresado al hospital y ya está bien. No sabía que estaba enfermo Caunabo. Damos gracias a Dios por esa operación y esa recuperación de esa cirugía. Wow, Dios es bueno. Seguimos orando por él y damos gracias al Señor por esas victorias que hemos tenido de esos hermanos que han sido recuperados. Tengo aquí, antes de hablar de la petición, le puse así en rojo un 911. La hermana Chachi, hoy en la tarde, como a las 6 de la tarde, pidió oración por su cuñado
que estaba siendo llevado al hospital por orden de su médico. Parece que tiene complicaciones con una neumonía. Vamos a estar orando por su cuñado Carlos. Nuestra hermana Chachi, la esposa de Dante, pide oración por su cuñado Carlos. Eso nos lo dijo como a las 6 de la tarde. Le puse aquí 9:11 por su cuñado Carlos, que fue llevado al hospital por recomendación de su médico por problema. Ha presentado un cuadro de neumonía. Vamos a estar orando por su cuñado Carlos. Freddy pide oración por Doris Pérez, la madre de Eucaria, que está delicada de salud. Está un poquito enferma, tiene problemas con los pulmones. Vamos a estar orando por Doris, que se recupere pronto. También pedimos oración por Manuel Suárez y su esposa y una niña en Orlando que tienen el virus. Vamos a orar por ellos y también por los familiares de Suárez aquí en Nueva Jersey. Son muchas personas contagiadas. Allá en Orlando está él, también su esposa y una niña. Y por sus familiares aquí vamos a estar orando por ellos también. Estamos orando también por Vázquez, que está en cuarentena, está en su casa con el virus. Frederick Vázquez. Vamos a estar orando también por este hermano que está en cuarentena. Espero que Dios lo fortalezca en esos días, que ese tranquilito pasando esos días. Vamos a pedir oración también por Elizabeth Santos, que ha sido contagiada con el virus y está en la casa también pasando la cuarentena. El hermano Freddy Fontán también pide oración por la familia de Tesla. Juliana ya me había dicho que la pusiera también en oración, que hay unos cuantos de sus familiares que están contaminados con el virus Tesla. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes. También vamos a estar orando por el grupo, las personas que salieron positivos, el grupo de alabanza de nuestra iglesia. Muchos de ellos ya están bien, ya pasaron los 10 días, están recuperados, gloria al Señor, pero seguimos orando para que puedan salir de estos días de cuarentena. Tamaira continúa pidiendo oración por un joven sobrino de una supervisora de su trabajo. Su nombre es John Jr. Está hospitalizado con un cuadro para una cirugía el día de hoy. Vamos a estar orando también por ello. Cada una de estas peticiones, cada una de estas personas, ya sea por el COVID o por Omicron, ya sea por una operación como John Jr., por cada una de estas personas vamos a estar orando. Los equipos de oración e intercesión seguimos. No dejemos de orar. Es momento de agarrar la fe. Si bien el Señor nos dio un recurso que es muy importante, que es la vacuna, para los que se quieren vacunar, tenemos ese recurso, úselo, está ahí disponible, pero no deje de orar. No deje de interceder por cada uno de estos hermanos, por Carlos, el cuñado de Chachi, por Doris, por Manuel Suárez y su niña en la Florida, por Elizabeth de los Santos, por John Jr., por cada una de estas personas, por Tesla y su familia. Vamos a estar orando, vamos a orar los unos por los otros. Los que no hemos salido positivos, aquí en la casa le damos gloria a Dios. Pablo y yo estamos aquí y no salimos positivos, solamente Juliana, pero en otros lugares han salido todos positivos. Vamos a orar por esos hermanos, vamos a orar por esos lugares. Tengo familiares completos que han salido positivos. Familiares que se reunieron el día de Navidad y ahora están todos positivos. Juliana, Pablo y yo nos quedamos en la casa y gracias a Dios nos guardamos. Mami y mi hermano se guardaron, pero otros familiares se reunieron y lamentablemente salieron positivos. Por ello tenemos que orar. Oremos los unos por los otros. Déjame decirte que Dios responde y Dios está atento a escuchar nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos da de recordar que la herencia que tenemos está en Cristo Jesús. Que los bienes materiales de esta tierra pasarán. No la podemos llevar ningún bien material a la eternidad, pero la salvación sí no la podemos llevar a la eternidad. Te damos gracias por Jesucristo, el cual pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Padre, te pido por cada una de estas personas, por Carlos, por Elizabeth, por Suárez, por John Jr., por cada una de estas personas que tienen el COVID, que van a ser operados, los que se están recuperando por Caunabo, los hermanos del grupo de oración, las hermanas de la iglesia, hermanos que han sido contaminados y no son del grupo de oración, que son muchos también. Padre, te pido por ellos, fortalece, limpia la humanidad de este virus, mi Dios.
Te pido que la misericordia tú cubra la tierra. Que el Espíritu Santo se mueva poderosamente, limpiando del mal con esta enfermedad que agobia a la humanidad. A nosotros dando la capacidad de seguir proclamando el Evangelio. No me llamaste a un evangelio de vacuna, me llamaste al evangelio de la gracia, a predicar el evangelio de salvación, la esperanza en Cristo Jesús de la vida eterna. Pon en nosotros ese querer orar los unos por los otros, interceder fervientemente, pidiendo que tú derrames tu voluntad y tu gracia sobre cada uno de estas personas. Pongo nuestros países en tus manos, nuestros estados, nuestros hogares, las iglesias. Padre, tú estás en control. Dependemos de ti. Esperamos de ti. Oh, Padre amado, cada una de estas cosas te lo pedimos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Próximo viernes, 11 de la noche, tenemos el culto para poder tener la Santa Cena, poder terminar el año, un programa dirigido por el doctor Víctor Río. Voy a estar acompañándolo. No deje de orar. No deje de ver el servicio el domingo. El Señor esté con ustedes. Shalom, shalom. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.